Bueno, entonces hoy vamos a continuar viendo Samkhya. La idea de hoy es que vamos a bajar un poquito la teoría que vimos, digamos, de cómo está conformada la realidad en Samkhya. La vamos a bajar a un texto como más cercano a ustedes y de alguna manera vamos a ver aspectos más prácticos de la teoría. Como texto cercano elegí para ejemplificar el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque es accesible y porque me parece que ahí, como un texto sagrado que confluyen todas la mayoría de filosofías de la India, vamos a poder como encontrar ejemplos de Samkhya, de Vedanta y de Yoga. Entonces vamos a ir viendo la Bhagavad Gita, pero solo en relación, digamos, a las teorías que vamos a ir hablando. Entonces, ¿conocen ustedes qué es la Bhagavad Gita? No. Bueno. Bueno, para empezar, contextualicemos. La Bhagavad Gita o Bhagavad Gita es un poema en sánscrito, que es una parte pequeña de un poema mucho más extenso. Ese poema mucho más extenso es el Mahabharata. El Mahabharata es un poema épico, es considerado tal vez el poema más extenso de todo el mundo. Más o menos tiene 120.000 versos, o sea, es un poema realmente extenso y en él se considera, los hindúes consideran que está toda la realidad, por así decirlo, o sea, que están las historias de amor, de guerra, de fraternidad, de creación. Eso es como un cuerpo gigantesco de mitos, un cuerpo... ¿Ah? La Biblia. Claro, sería como la Biblia, solo que para ser más preciso, la Biblia es un texto que se considera revelado, ¿no? Revelado, o sea, es un texto que fue Dios mismo el que lo escribió. Bueno, con una categoría parecida a la Biblia estarían los Vedas. Estarían los Vedas o estarían los textos que en la India se llaman escuchados. Hay una diferencia entre los textos escuchados y los textos compuestos. Los textos escuchados en la India son básicamente los que vimos o que hemos nombrado, que son Vedas, Brahmanas, Upanishads y Aranyakas. Esos son como los textos que se consideran dentro de la tradición como los escuchados, o sea, lo que sería como, por así decirlo, la Biblia. Estos textos, el texto del Mahabharata es un texto que se sabe compuesto, o sea, es un texto que es un poema que en realidad es más cercano a algo como la Ilíada y la Odisea. O sea, es un poema épico, narrativo, que cuenta una historia y que tiene héroes. Y que tiene, digamos, un contexto heroico, donde hay batallas, donde hay historias de amor entre los personajes y donde incluso hay familias. Solamente que si sumamos la Ilíada y la Odisea juntos, cabrían por ahí unas 10 veces dentro de la extensión del Mahabharata. O sea, es gigantesco. De estos 120.000 versos más o menos del Mahabharata, 700 versos son la Bhagavad Gita. O sea, es un fragmento pequeño dentro de la extensión de lo que es el Mahabharata. Y es un fragmento muy puntual. Dentro de la batalla principal que se desarrolla en el Mahabharata, es una batalla, digamos, fratricida. O sea, es una batalla como entre familia muy cercana que se enfrenta por el poder. Especialmente por recuperar una ciudad que es Hastinapura. Entonces, esa es como la explicación externa digamos, de la batalla. Tiene implicaciones profundas, simbólicas, porque se considera que la familia que había llegado al poder en Hastinapura había usurpado el poder que le pertenecía por derecho a la familia, por así decirlo, que en este caso es la familia del Dharma, o sea, la familia que tenía derecho a tener ese poder. Entonces, esas son dos familias. La familia, digamos, heroica, correcta, por así decirlo, o dentro del Dharma, serían los Pandavas. Y los Pandavas
son 5 hermanos cuyo, digamos, principal héroe, cuyo héroe así, el estrella, por así decirlo, de este relato, es Arjuna. Entonces, hay un momento en que se van a enfrentar las dos familias y cada uno con su ejército que es gigantesco y bueno, y como en la Ilíada y la Odisea se narran todos los detalles de quiénes componen cada ejército, de cada héroe que está para cada lado. Y Arjuna, que es un gran arquero, que es un héroe, que al mismo tiempo todos los Pandavas, todos los hermanos Pandavas son hijos de un dios. Entonces Arjuna, para que lo relacionen ya lo que vimos un poco de los Vedas, es hijo de Indra. O sea, se nota, digamos, es como, por eso tiene todo el poder de la guerra, todo el poder del arco, es como una presencia muy importante. Bueno, Arjuna antes de entrar en la batalla tiene un momento de confusión, tiene un momento de su mente, digamos, no ve con claridad por qué debe entrar a la batalla. Él se pregunta cuál es el sentido de todo lo que le está pasando y decide no entrar. Y dice, yo no quiero enfrentarme y matar a mis parientes, porque también tiene que tener en cuenta que él se crió con todas las personas con las que va a batallar. Aunque le han hecho muchas cosas, si ustedes leen el Mahabharata, que se lo recomiendo, es un texto muy entretenido, especialmente si leen el resumen. Les recomiendo que lean un resumen que yo sé que lo vende Sinapura, que es un resumen en 2 volúmenes, o sea, es un resumen extenso, más o menos cada volumen 700 páginas, pero digamos ahí es bastante fluido, o sea, se lee bastante cómodamente y ahí encuentran mitología, encuentran las historias, es como algo ligero de leer. El texto, digamos, completo todavía no se ha terminado de traducir al castellano, están en ese proceso, lo están sacando en 12 volúmenes, hasta ahora van en el volumen 10. Bueno, ya es como que excede de pronto lo que es la lectura normal de una persona, pero el resumen está muy bien. Bueno, entonces Arjuna tiene este momento de duda, pero él tiene un maestro, tiene un amigo que también es su primo, al mismo tiempo que es su maestro, que es Krishna. Krishna es el conductor de su carro de batalla. O sea, en palabras técnicas es el auriga. Él es el que maneja su carro y al mismo tiempo es su consejero y su gurú. El diálogo entre los dos, entre Krishna y Arjuna, es básicamente lo que se recoge en la Bhagavad Gita. Krishna le dice por qué debe entrar a la batalla. O sea que el poema, la Bhagavad Gita, está basado en el Dharma, en el deber. ¿Cuál es el deber que tiene cada uno? En este caso puntual, ¿cuál es el deber de un kshatriya? Porque Arjuna es un kshatriya, o sea, es un guerrero. Pertenece a la casta, digamos, de los guerreros y gobernantes. Entonces, Krishna habla básicamente de cuál es el deber que cada uno tiene en lo cotidiano, haciendo obras, actuando. Porque Arjuna no es un renunciante, no es un sannyasin. Arjuna no es un religioso. Arjuna es una persona del mundo. Tiene obligaciones mundanas como príncipe y como guerrero. Entonces, Krishna le dice cuál es el deber de las personas que no son renunciantes, cuáles son las personas que deben actuar. Y en este diálogo, básicamente, se enuncian las vías de liberación que tiene una persona que está dentro del mundo actuando, que básicamente es hacer las acciones que le corresponden hacer por su dharma, pero hacerlas sin ningún apego, hacerlas sin esperar nada de ellas. O sea que le dice que él no tiene problema en entrar a la batalla donde sabe que va a matar, porque básicamente eso es lo que hace un guerrero, va a matar, pero en ese matar no va a haber pecado, no va a haber error, porque es el dharma que le corresponde como guerrero. Y si no lo hace, sí va a tener, digamos, un error, porque va a hacer que toda su familia pierda, va a desequilibrar, digamos, el orden. Bueno, para terminar el contexto, el Mahabharata narra esta batalla gigantesca, digamos, donde se cree que mitológicamente la humanidad
se pasa de un ciclo a otro ciclo. Es como un momento de quiebre, un momento así como de gozne, por así decirlo, entre dos épocas. Está la época anterior, digamos, y en el Mahabharata, al terminal, se empieza lo que sería la época contemporánea de la humanidad, que es el Kali Yuga. En la India estamos todos, digamos, en diferentes épocas que son cíclicas. Se cree que cada época tiene diferentes avatares. ¿Qué es un avatar? Un avatar, para la religión vishnaísta, es una encarnación de Vishnu. Vishnu es la deidad conservadora. Se considera que él encarna cada vez que la humanidad o que el mundo está en peligro porque haya dharma, porque hay desequilibrio. Entonces justo la encarnación de este momento que se narra en el Mahabharata es Krishna. Entonces Krishna es el primo y es el maestro de Arjuna, pero al mismo tiempo en el poema es alguien mucho más especial. Es como que es la misma divinidad que está hablando con Arjuna, porque es la encarnación de Vishnu. La encarnación para los vishnaístas es como el dios más importante de todos, ¿no? Y todos los guerreros tienen un consejero para liberarlos para que su tarea, que se supone profana, no se transforme en eso y sea nada más su dharma. Sí, todos tuvieron un entrenamiento, es muy lindo esto. Cuando son, digamos, niños, todos tienen diferentes maestros. Entonces ellos en realidad, los dos bandos, como son familia, los entrena Bhishma, por ejemplo, que es un gran maestro. O sea, tienen como consejeros que los van guiando en el Dharma y en el arte de las guerras también, ¿no? Solamente que Krishna tiene un rol especial dentro del poema y es como un consejero especial porque estamos hablando de Arjuna, que es como uno de los protagonistas. Entonces es como que una relación muy cercana de los dos, entre Krishna y Arjuna. En cada momento entonces que la humanidad está en desequilibrio hay un avatar, hay una encarnación de Vishnu. La encarnación anterior, por ejemplo, de Vishnu, el avatar anterior, que no es Krishna, es Rama. Entonces, para que ustedes lo contextualicen, Rama, que es la encarnación anterior, el avatar anterior, tiene su poema, que es el Ramayana, ¿no? Entonces, cada encarnación tiene como un cuerpo mítico, que es lo que hace Krishna en esa encarnación como tal. Para nombrarles rápidamente, también acá podemos ver un indicio de evolución, porque la primera encarnación de la que hay, digamos, noticia mítica es Vishnu encarnando en la forma de pez, que entonces se llama Matsya, ¿no? Como ustedes conocen la postura de yoga. Sí. Bueno, Matsya viene de ahí, que significa pez. Entonces la primera encarnación es como en la forma de pez. Luego la siguiente encarnación es la forma de tortuga, Kurma, que también está Kurmasana, que es la postura de la tortuga. La siguiente encarnación es un jabalí. Entonces podemos ver ya una línea evolutiva, ¿no? Que primero es un pez, luego es como un anfibio, luego ya es un mamífero. La siguiente encarnación es un ser mitad hombre y mitad león. Entonces acá ya hay como un paso a la humanidad, solamente que todavía está como bestializado. La siguiente encarnación se llama Rama con hacha. O sea que es como ya Rama, pero todavía viviendo en los bosques y medio salvaje. La siguiente encarnación es Rama como tal, que ya les hablé de esta, que es el Ramayana. La siguiente encarnación es Krishna, que sería la séptima. Entonces son como los diferentes avatares que ha tenido. Luego aquí también hay diferentes teorías dentro de los vishnaístas mismos, porque hay personas que dicen que Buda fue la siguiente encarnación después de Krishna, que eso es muy interesante porque fue como una forma que ellos encontraron de meter a Buda dentro del canon hinduista, es decir, sí es un maestro, pero es un maestro porque es una encarnación de Vishnu, es un avatar, ¿no? Entonces algunos lo consideran avatar a Buda dentro del hinduismo, otros no, como lo que decíamos en la primera pregunta, no hay como algo así como una verdad absoluta, porque incluso estamos hablando dentro de una tradición, que es la tradición vishnuista que considera a Vishnu como el dios principal. Pero en la India hay personas que son devotas, por ejemplo, a Krishna más que a Vishnu.
Entonces van a considerar que Krishna es la deidad principal y que incluso Vishnu está supeditado a él. ¿Se entiende esto? Como que incluso digamos aún ahora hay personas que son devotas a Rama, ¿no? Entonces ven a Rama como la deidad principal. Entonces son como que hay deidades que son muchas veces de lugares puntuales que van entrando a la tradición y luego los poetas, como que los poetas y los sabios van acomodando, digamos, estas mitologías y los van incorporando. Así mismo como intentaron hacer o como hicieron con Buda. Para contarles ya como algo así como un dato curioso, es que para terminar ya esta época, que estamos en Kali Yuga, que es como un momento así terrible de la humanidad, es como el último ciclo, antes de volver a pasar a un yuga mejor, para terminar Kali Yuga se espera un avatar. O sea, en la India están esperando los vishnaístas como el avatar que va a cerrar este ciclo. Y durante el siglo XX muchas personas se llamaron a sí mismos como avatares. Si ustedes, digamos, buscan avatar en Wikipedia o lo que sea, van a ver una lista de santos o maestros de la India que se consideran a sí mismos avatar del siglo XX y que luego ya con el tiempo se verá si son o no. Por ejemplo, me acuerdo ahora de Sai Baba, por ejemplo. Entonces él se considera un avatar. Esto se sabe con el tiempo si eran avatares o si son considerados como avatares dentro de la tradición. Pero para que sepan que más o menos está en movimiento la tradición. Pero yo lo que no entiendo es, ¿los avatares son como mensajeros de un dios? ¿Qué? ¿Los avatares son como mensajeros de un dios? Eso es lo que no entiendo. No, el avatar como tal es considerado una encarnación del dios. Es como que el dios entra en contacto con la humanidad para volver a equilibrar el adharma. Dice, en el mismo Bhagavad Gita cuando lo lean va a decir, cada vez que haya dharma, yo encarno para generar otra vez dharma. Esta es la idea, que es como los vishnaístas tienen este sentimiento de que Dios está en contacto con ellos a través de las encarnaciones que restablecen el orden. Es una corriente dentro del hinduismo, como les digo, porque también hay devotos de Shiva, hay devotos de las diosas más fuertes que de Vishnu, y como les digo, hay devotos de Krishna más allá de Vishnu, que por ejemplo una corriente contemporánea que ustedes conocen seguramente, los Hare Krishna. Ellos son devotos, digamos, de un Krishna como una deidad muy importante. Entonces, es para que, yo lo que intento ver es como una visión de conjunto, porque digamos, cada línea tiene sus defensores, dependiendo, digamos, de la fe de cada uno, ¿no? Entonces es como ver todo ese movimiento con respeto. ¿Puede haber una pregunta? Sí. ¿Es generalizado esto de que se está por terminar un ciclo en el mundo hinduista, digamos? Sí, o sea... ¿Y por qué se considera que se está por terminar un ciclo? Kali Yuga, aquí también hay... O sea, digamos que aquí también hay como diferentes interpretaciones, ¿no? Pero se hacen cálculos astronómicos y cada yuga, cada ciclo, tiene una duración de tiempo. Kali Yuga es el peor de los momentos, digamos, el momento en que más hay como adharma, donde la adharma prevalece, donde hay desorden, y es el más corto de todos además. O sea, los ciclos entre los mejores ciclos fueron más largos. Entonces, es interesante, pero hay gente que en los cálculos astrológicos da para que en estos momentos se está como haciendo un cambio de ciclo del Kali Yuga. Pero bueno, son ya como líneas. Está llamando también como el fin de los tiempos a esta era. Como que pasa, o sea, en astrología se está viendo como que es el fin de una era y empieza otra a partir de la hora 12, que le llaman también así, debe tener algún vínculo con la teoría hinduista. ¿En el 2000 que las computadoras iban a explotar todas o como...? No. Son líneas, sí, o sea, sí, son líneas de interpretación. O sea, hay personas dentro de los 1.000 millones que son en la India que, digamos, tienen como esta línea donde, digamos, están esperando un avatar porque es un momento de cambio de ciclo. Hay otros que no. O sea, es así, hay una... No podemos... ¿Se consideraba un avatar? ¿Quién? Osho. Yo no sé. No, ni idea. Si en la biografía de él seguro encontrarán, porque, o hay como un artículo muy interesante que Avatar, como les digo, en Wikipedia, donde están como avatares del siglo XX, son varios, o sea, no son, me acuerdo en este momento de Sai Baba, pero hay varios que se proclamaron avatares y que, digamos, para su comunidad, que son grandes,
eran el avatar, ¿no? Entonces hay que ver con el tiempo qué va a pasar con Perdón, eso. como para cerrar el concepto, Sí. el avatar que esperan después de estos ciclos es quien viene a restablecer el orden después de... Siempre un avatar ese es como su cometido, es como restablecer el orden. Por ejemplo, en este caso, él ayudó, digamos, a cerrar el ciclo de Tetra Yuga, que es el anterior yuga antes de Kali Yuga, y en esta batalla, digamos que perece gran parte de la humanidad, se mueren todos los héroes principales, es como una explicación mítica de cómo después de esta batalla de Mahabharata empieza Kali Yuga, es como una batalla de antes del principio de Kali Yuga, justo cuando termina Mahabharata, que mueren muchos de los principales héroes, que mueren los principales, digamos, santos también, hay como una matanza, al final es como si se acabara, digamos, la humanidad, por así decirlo. Ahí empieza el Kali Yuga, como un momento nuevo. Un renacimiento dentro del ciclo de Kali Yuga. Pero luego he pensado con ciclos. O sea, nada está fuera del orden. Más después de Kali Yuga, que es un momento terrible, va a venir otra vez un momento de paz y de equilibrio, y se va a volver a desequilibrar en un tiempo. Es como un sístole y diástole del universo. No está fuera como de equilibrio esto. Bueno. Entonces, ya habiendo visto este contexto más o menos, vamos a leer algunos versos del Bhagavad Gita, que como ya ustedes saben entonces son las cosas que le está diciendo Krishna a Arjuna para que entre a la batalla, pero también le habla de cosas doctrinales, le explica cómo está constituido el universo, le explica muchas cosas, y dentro de esas cosas que le dice, habla también de Samkhya. Entonces lo que vamos a ver puntualmente son algunos versos que abordan las Samkhya, ¿no? Que es lo que estamos ahora como tratando. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 3, dice Krishna: según te dije antes, oh tú de corazón puro, hay en el mundo un camino con dos senderos. Un camino con dos senderos. El del yoga por el conocimiento, o sea, el de los samkhyas. Acá lo nombra directamente como el yoga por el conocimiento. Y el del yoga por la acción, que es el de los yogis. Entonces aquí dice para conocimiento de acción. Y el del samkhya sería el conocimiento. El hombre no se libra de la acción, absteniéndose de las obras, ni hasta el perfeccionamiento se levanta por la simple renuncia. Ni puede nadie, ni aun por un instante, permanecer en realidad inactivo, porque irremediablemente le impelen a la acción las cualidades dimanantes de la naturaleza. Eso vamos a explicarlo y vamos a hablarlo después. Pero ¿cuáles serían las cualidades dimanantes de la naturaleza? Le impelen a la acción las cualidades dimanantes de la naturaleza. Naturaleza le llamámoslo como Prakriti, directamente. ¿Y qué es lo que dentro de Prakriti genera el movimiento y la acción? Creación. La energía, pero según la teoría que vimos, ¿cuáles son los constituyentes de Prakriti que están en constante movimiento e interacción? Las gunas. Muy bien. Cuando acá dice, volvamos a leer ya sabiendo esto, porque irremediablemente le impelen a la acción las cualidades dimanantes de la naturaleza. Cuando en esta traducción leamos las cualidades de la naturaleza, ya leamos mentalmente las gunas, básicamente. Entonces, voy a volver a leerlo ya sabiendo esto. El hombre no se libra de la acción absteniéndose de las obras, ni hasta el perfeccionamiento se levanta por la simple renuncia, ni puede nadie, ni aun por un instante, permanecer en realidad inactivo, porque irremediablemente le impelen a la acción las cualidades dimanantes de la naturaleza. O sea, nadie puede abstenerse de obrar porque la naturaleza constitutivamente está hecha de movimiento de las gunas en interacción constante. Entonces, a nadie le es posible no actuar. Es como que está diciendo, tú no puedes abstenerte de hacer obras porque a ti te constituye la naturaleza, o sea, como cuerpo. Eres parte de la naturaleza y por lo tanto tienes que actuar siempre porque no es posible que un cuerpo no actúe. Básicamente, como la naturaleza está hecha por acción, por movimiento de esas tres interacciones de las gunas, no es posible no hacer nada. Entonces, y luego dice en el verso 27, que lo va explicando más. Todas las acciones son ejecutadas únicamente por las cualidades de la naturaleza. Entonces acá, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las cualidades? Las gunas. Claro, entonces dice,
Todas las acciones son ejecutadas únicamente por las cualidades de la naturaleza. El ser, alucinado por el egoísmo, piensa diciendo yo soy el actor. Entonces es muy interesante acá porque lo que le empieza a sacar peso es que la acción no la hace como tal. Claro. Como que no la elige, no la decide él, sino que la hacen las gunas. Sí. O sea, es esto que hablábamos también, creo que fue la semana pasada o la anterior, cuando uno se confunde con el ego y dice yo soy, cuando en realidad no es. Es eso, justo diciendo, él dice, el ser, alucinado por el egoísmo, piensa diciendo yo soy el actor. Si uno no es el actor, ¿uno qué es? ¿Qué hace un actor? Hace personajes, claro. Entonces la persona se alucina pensando yo soy el actor, pero en realidad es el personaje. Entonces, ¿quién es el actor? La naturaleza, las gunas, interactúan en él. O sea, somos cuerpo que está como haciendo acciones. Somos mediadores. Como que somos mediadores para esas acciones. Sí, sería una forma de pensarlo. Somos naturaleza actuando para esta filosofía en este momento. O sea, somos gunas en forma de cuerpo en este caso, haciendo acciones en el mundo. Y pensamos que somos nosotros como actores eligiéndolo todo, pero es nuestra biología, básicamente lo que está diciendo en este punto. Perdón. ¿Sí? Entonces, según esto, en cierta manera es como decir uno no elige. Es como poder decir vos no podés negarte a. Vos no podés negarte a hacer tal cosa porque tenés que hacer tal cosa. Sí. Digamos que nosotros tenemos una acción dármica y adármica. Entonces nuestra acción dármica es guiada por la naturaleza. Si dejamos actuar a la naturaleza, en su naturaleza, estamos en el ritmo del correcto, por así decirlo. Y eso nos lleva a acciones correctas, que son comer, alimentarnos, o sea, lo que hace como la naturaleza naturalmente en nuestro cuerpo. Cuando nos alucinamos, cuando nuestro ego gana importancia y empieza como a dirigir, a pensar, entonces ahí sí empezamos a pensar que hacemos todo y a pensar como que nos vamos para un lado o para otro, pero ahí es cuando empieza un poco de pronto el adharma. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. En el siguiente verso, por ejemplo, dice, es el verso 40 del mismo capítulo 13. Dice, los sentidos, la mente y el discernimiento son su sede, y al envolver a la sabiduría, pervierte el morador del cuerpo. Cuando se envuelve a la sabiduría, pervierte el morador del cuerpo. Por lo tanto, oh príncipe, subyuga primero a los sentidos. Más poderoso que el discernimiento es Atman. Entonces, es muy interesante esto porque dice que cuando se pervierte al morador del cuerpo, o sea, es como que ese morador del cuerpo, no es que se pervierta realmente, pero como que se obnubila, se tapa, por así decirlo, la conexión que tenemos directa con Atman. Atman es la forma en que en el Bhagavad Gita está influido más por la filosofía Vedanta, lo llaman Atman, pero para el caso de Samkhya podemos llamarlo Purusha, no hay problema, digamos. Entonces, se daña como la conexión. Lo que hacemos, el Purusha como tal no es tocado por nuestras acciones, pero lo que sí pasa es que se tapa como esa conexión por nuestro ego como que la dificulta, esa conexión. Entonces, da un camino de liberación. Primero hay que subyugar los sentidos. O sea, es como que, así como estamos armados de Prakriti, de la naturaleza más básica hasta la más sutil, la vía es controlar las cosas más básicas. O sea, tener bien lo que es la tierra, el agua, el fuego, el aire, o sea, tener bien lo que es la naturaleza del cuerpo, equilibrada. Porque de esa manera, al tener equilibrados los diferentes partes materiales y luego los sentidos que alimentan la información a la mente, de esa manera la información que llegue a la mente va a ser equilibrada, va a ser una información sana. Y de esa manera el ego va a tener una información correcta de la realidad y no vamos a estar viviendo como una irrealidad de nuestro ego, que es una proyección, y por lo tanto lejos de la conexión real con el Purusha, ¿no? Y dice al final, más poderoso que el discernimiento, que es lo más sutil que tenemos, es el Atman. O sea, incluso lo más sutil que tenemos está guiado o debe ser puesto al servicio de ese Atman, ¿no? O Purusha, alma también podemos decirle, que es la traducción ya directa. Bueno, ahora voy a leer del capítulo 4, el verso 13. Perdón, ¿sí? el verso que recién estábamos viendo?
el 40 del capítulo 13. Ahora, del capítulo 4, el verso 13 dice: por la diversa distribución de cualidades, aquí otra vez lean las gunas. Por la diversa distribución de cualidades emanaron de mí las 4 castas. Entonces, acá explica básicamente cómo la sociedad está formada por las diferentes conformaciones, por así decirlo, biológicas, o las conformaciones de las gunas en los diferentes seres humanos. Es como que ya lo lleva a un plano social. Eso es muy interesante, porque la explicación que en el Bhagavad Gita se da a la diferenciación de las castas. Y luego dice: reconóceme por autor de ellas, aunque esté inactivo y sea inagotable. O sea, que Krishna ya está hablando directamente como si él fuera el Purusha, el Mahapurusha, por así decirlo, porque él dice: reconóceme como autor de ellas, aunque yo en realidad esté inactivo, porque el Purusha está inactivo y sea inagotable. Entonces es muy interesante porque es la forma que ellos encontraron de explicar cómo dentro de la naturaleza biológica de las personas hay diferentes conformaciones. Entonces hay personas que como que naturalmente estaban, según ellos, más cercanas a lo que sería una visión holística, o una visión, digamos, que ven la diversidad, pero en el fondo ven la unidad subyacente a todo. Esas personas tendrán como un carácter religioso, por así decirlo. Entonces serían más llamadas a ser brahmanes, o son las personas que estaban encargadas de la ritualidad, o los santos, o los religiosos como tal. Hay personas que tienen como una acción más activa, ¿no? Personas que tienen como una acción más activa, y de esa manera tienen roles como más activos dentro de la realidad, que pueden ser los comerciantes, los príncipes. Pero bueno, básicamente se entiende que en un primer momento las castas no eran algo que se heredaba, sino que eran una conformación que surgía naturalmente de la diversidad de los caracteres de las personas, cómo se iban organizando, como en diferentes, digamos, funciones dentro de ese entramado. Entonces, por las gunas explicaban también esto, que es muy interesante. Luego, en el mismo capítulo 4, en el verso 21, dice: cumple las acciones solo por el cuerpo. Cumple las acciones solo por el cuerpo, que es la pregunta que tú me hacías ahora. Cumple las acciones solo por el cuerpo y no cae en pecado. Esta traducción también es una traducción como tal. Y este pecado acá, en otras traducciones puede decir adharma o error, ¿no? Que son traducciones, entonces acá es una traducción que le pone en pecado. Entonces cumple las acciones y no cae en el error. Satisfecho con lo que quiera que obtenga sin esfuerzo. Porque el esfuerzo ya es visto como una acción del ego. Si no, simplemente está haciendo lo que le sale más naturalmente. Libre de los pares de opuestos. Bueno, acá se mete un poco la teoría Vedanta. Esto hablamos de los pares de opuestos, es la raíz de Maya. Maya se alimenta de los pares de opuestos, pero eso ya es Vedanta y lo vamos a ver después. Libre de los pares de opuestos, exento de envidia. ¿Por qué exento de envidia? Porque quien ve en todo ve naturaleza, no tiene nada que envidiar, porque todo es como lo mismo, solamente es experiencia. Quien no considera que una cosa es mejor que la otra, sino que es experiencia, ya no tiene cabida dentro de sí para la envidia, porque solamente ve las cosas como experiencia. Entonces, libre de la envidia, equilibrado en la dicha y en la adversidad. Eso es muy bello, porque aunque dice que no caen los pares de opuestos, también dice equilibrado en la dicha y en la adversidad. O sea que la naturaleza también tiene dicha y también tiene adversidad, como experiencia mismo, que eso lo podemos ver en el día a día. O sea, hay momentos del día en que nos levantamos y estamos como pletóricos de energía, tenemos biológicamente estamos llenos de vida. Y hay momentos también que biológicamente o bioquímicamente estamos como en un momento de bajón. Eso es parte también de la naturaleza, y tenemos que estar equilibrados tanto en el momento de mucha energía y felicidad como en el momento bajón, que eso es lo que vamos a ver en un plano ampliado en la vida. Porque cuando estamos jóvenes tenemos mucha vida y energía, y naturalmente cuando seamos ancianos, si llegamos ancianos, vamos a tener poca energía y dolores y diferentes achaques. Entonces la naturaleza misma, digamos, plantea esos diferentes momentos, pero ¿qué dice, digamos, básicamente como camino de acción? El equilibrio. Ser equilibrados tanto en la dicha como en la adversidad, tomándolos como experiencias. Dice entonces, voy a leerlo de corrido. Cumple las acciones solo por el cuerpo y no cae en error, satisfecho con lo que quiera que obtenga sin esfuerzo, libre de los pares de opuestos, exento de envidia, equilibrado en la dicha y en la adversidad, no está ligado. ¿Qué quiere decir que no está ligado?
Que las acciones siempre ligan. Las acciones ligan cuando se espera más allá de la acción o cuando, digamos, está uno pensando en ese... No está ligado porque la acción se cumple en sí misma en la naturaleza. Lo que liga la acción es el ahamkara, por así decirlo, o la mente, que le pone peso a las acciones. Pero si uno las hace solo por naturaleza, entonces no está ligado. Uno está actuando en la vida cotidiana como parte de un contexto, como un personaje dentro de un contexto. Por lo tanto, no está ligado, no está como poniéndole peso más allá a las acciones que realiza. Eso es lo que, digamos, se aplica de esta manera el Samkhya a las acciones. ¿Cómo dijiste que era ese? ¿Qué? Este es el verso 13 del capítulo 4. Verso 21, ¿no? ¿Ah? Es el 21. Ah, disculpa, sí, el 21. Sí, el 13 es el anterior que leí. Disculpa, sí, el 21. Bueno, en el capítulo 5, voy a leer el verso 7. Dice, el purificado, el de los sentidos sujetos y disciplinados, el que está en armonía con el yoga y sabe que su Atman es el Atman de todos los seres, no es afectado por las acciones que ejecuta. Todos son como tips de liberación, por así decirlo, cómo actuar en el mundo, porque ya el que está purificado, o sea, el que tiene los sentidos disciplinados de la base, del cuerpo, o sea, si disciplina los sentidos, no permite que le lleguen a su mente ni a su ahankara informaciones erróneas, por así decirlo, que alucinen. ¿Por qué es erróneo algo? Porque carga de un significado que no tiene las cosas, que es nuestra mente, que está siempre como dándole significados más allá de lo que básicamente lo que se siente. Entonces, el que hace este tipo de cosas está purificado y está en armonía con el yoga. Que antes, no sé si ustedes vieron cuando decía subyuga los sentidos. Esta palabra subyugar es de la misma raíz que el yoga, viene de yugo, de atar. O sea, poderle darle como un freno a los sentidos, porque los sentidos, por nuestra perversión misma desde chiquitos, siempre están queriendo el placer de sí mismos, que no es necesariamente lo correcto ni lo bueno. O sea, como que nos gusta el azúcar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tenemos como incorporado en nuestro día a día. Lo tenemos como, entonces como que nuestros sentidos buscan aquello que les da un placer inmediato, porque la naturaleza sigue funcionando en nuestro cuerpo como placer y displacer. Entonces siempre estamos buscando placeres, 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 pero en realidad la persona que está viendo el equilibrio no se va por el placer, 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 sino que se va por lo que le conviene, que es la persona que ya luego puede vivir por el discernimiento, puede no irse. Si tuviéramos los sentidos más puros, ni siquiera tendríamos deseo de eso otro, porque simplemente la naturaleza sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, pero tenemos también un contexto que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso es que hay un trabajo de purificación, que es limpiar desde la base, los elementos primero, luego los sentidos que alimentan a la mente, luego ir limpiando el ahamkara de tanta idea, digamos, egoica, y eso va a hacer que despierte nuestro discernimiento, que nos permite tener una conexión más cercana con ese Purusha Atman, según esta teoría. Bueno, y del capítulo 6, voy a leer el verso 5, dice, realza, acá dice ego y Atman en todo el verso, voy a leer ahamkara y Purusha, para que digamos, porque ya vimos que aunque aquí lo traducen como ego, es porque una traducción siempre tiene que elegir, un traductor tiene que elegir una traducción, no es que sea mala ni buena, tiene que elegir una palabra. Pero ya vimos que ahamkara es mucho más complejo, es mucho más grande como concepto, entonces tratemos de tenerlo en mente. Realza al ahamkara por el Atman y no permitas que el ahamkara se degrade, porque en verdad el Atman es amigo del ahamkara, o sea, en verdad es amigo del ahamkara y también es enemigo del ahamkara, las dos cosas, es amigo y enemigo. Aquí vimos por qué. El Atman es amigo del ahamkara en quien Atman ha vencido al ahamkara, o sea, en quien el ahamkara es un servidor, es amigo el Purusha, es amigo ese alma, es amigable. Más, para el ahamkara indómito, o sea, aquel que se cree como que es el actor, llega a ser el Atman hostil como enemigo. O sea que aquí hay una sensación de que el ahamkara siempre en su inactividad, en su presencia, siempre nos está como tirando hacia su espiritualidad. Entonces, nunca hay una persona que tenga un ahamkara confundido o muy egoísta que no tenga momentos en que tenga como un llamado de eso otro. Porque eso otro siempre en su quietud, sin siquiera llamar, está emanando algo que hace que
queramos alcanzar lo espiritual, que es el Purusha mismo. Entonces, cuando la persona está muy metida en el egoísmo, de todas maneras hay un sufrimiento, por así decirlo, porque ese sufrimiento nace de la desconexión que tenemos de todo lo demás. O sea, cuando tenemos un ahankara, digamos, sano, nos damos cuenta por el discernimiento, por el buddhi, que básicamente somos lo mismo uno y otro. O sea, yo soy un purusha en un contexto y ustedes también. Entonces, en realidad, no hay egoísmo posible porque somos como una sola cosa, o hermanos, por así decirlo. En cambio, la persona que tiene un ahankara alucinado, que cree que es el actor, entonces nace en él el egoísmo y por lo tanto el sufrimiento, que es el estar separado de todo lo demás y creerse algo especial, por así decirlo. Y de aquí nace el sufrimiento. Pero también ese sufrimiento es un índice de que hay algo en esa persona que está buscando lo otro. Es como una desarmonía interna, porque toda persona, digamos, según el Samkhya, está siempre buscando la liberación internamente. Hay como un instinto de la materia en llegar a lo otro. Por lo tanto, el ahankara sufre. Aquí nace el sufrimiento como el egoísmo, como la separación. Nunca hay como una persona feliz en Satchidananda, en plenitud, que sea egoísta, porque no puede ser. Básicamente Satchidananda es... ¿Ah? Como de la naturaleza, lo que estás hablando. Que no te entendí. Que naturalmente siempre hay una tendencia, por eso existe el sufrimiento, claro, o esa necesidad sí, de llegar a la unión. Claro, Como que sí. Es natural en sí. Pero sin embargo, Existe. está hablando de una igualdad, pero cuando ellos se dividen en guerrero y en las distintas categorizaciones, Sí. lo hacen de una forma que tiene que ver con autodefinirse para una u otra Un rol. Claro, porque ellos se autoproclaman de una u otra forma. Entonces, Sí, por el contexto, el nacimiento. está bien, pero entonces sí que hay entre sí una diferencia. Porque hablabas, ¿no? somos hermanos, pero somos distintos. O sea, el rol es distinto, desde el rey hasta Claro, el... pero el rol no está dado. El rol está dado, sí. Dijiste que ellos se componen en uno u otro rol, no que viene por tradición. No, en un principio era por una cuestión de la naturaleza. Bueno, pero tiene que ver con que el ser humano Después se sí distingue se- como distinto. Sí, ellos, no, lo que dices, o sea, no sé si lo piensas, pero es como... el rol es algo de contexto, pero no define el purusha es intocado, digamos. No le importa que tú seas enfermera o barrendera, o sea, son experiencias. Y ese punto está intocado. Tu naturaleza siempre va a querer ir a unir. Y según es muy interesante lo que dices vos, porque el Samkhya yo le decía que es una doctrina evolucionista, y sí, la naturaleza siempre está yendo hacia eso otro. Es el sentido de la evolución, es el sentido de llegar a ese purusha. O sea, para ellos, para llegar a la esencia, Por más claro. que no sea egoísta, esté disperso, no pueda discernir y eso va a estar sufriendo porque en realidad siempre hay algo que quiere hacer que vos llegues a ese purusha, a unirte. Sí, exacto. Bueno, voy a leerles un capítulo, el inicio de un capítulo que les voy a dejar de tarea, digamos, para la casa, que si pueden leer el capítulo 14. Yo voy a leer los primeros 2 o 3 versos, donde Perdóname, ¿esto dónde se consigue? El capítulo 14. es la Bhagavad Gita, que lo pueden comprar, creo que acá lo están vendiendo, ¿no? O si no en Astinapura, lo pueden comprar. Igual, Astinapura también tiene su página para descargarlo y yo se los envío a los grupos. Entonces el capítulo, es el que hoy estoy leyendo acá, que es un PDF. Entonces en el capítulo 14 voy a leer algunos versos donde explica la interacción del purusha con los diferentes gunas. Acá los nombra directamente. Del verso 4 en adelante voy a leer un par de versos. En cualquier matriz que hayan sido engendrados los mortales, el gran eterno es su matriz y yo su generador padre. Acá responde un poco a la pregunta que vos decías. En cualquier matriz que hayan sido engendrados, o sea, en cualquier madre de la que salgan, yo soy su matriz. Es lo que está diciendo. O sea, no importa, digamos, de qué madre salieron, yo soy su madre. Porque aquí está hablando Krishna como Purusha, como Dios que está hablando en ese momento. Y luego dice, armonía, emoción, inercia. ¿Qué son estos? Claro, los gunas. Acá los nombra, con la traducción que les dan es esta. A los gunas, muy bien. Armonía, emoción, inercia.
Tales son las cualidades nacidas de materia, que en el cuerpo aprisionan estrechamente al indestructible morador del cuerpo. De ellas, la armonía, que es inmaculada, o sea, salvas, luminosa y salutífera, o sea, saludable, ata por apego a la felicidad y a la sabiduría. Esto es muy interesante porque siento que incluso lo sádvico ata, ¿no? O sea, ata por apego a la felicidad y a la sabiduría. Realmente es que el yoga o los caminos filosóficos buscan trascender un poco la naturaleza. Por lo tanto, digamos, para eso, aunque lo sádvico sea lo mejor, hay que trascender incluso eso. Vamos a ver ahora por qué. La emoción, la naturaleza pasional, que es la fuente del deseo, ata al morador del cuerpo por apego a la acción. O sea, lo rajásico ata por apego a la acción. Pero la inercia, que nacida de la ignorancia, alucina al morador del cuerpo, ata con ligaduras de negligencia, apatía y pereza. O sea, de las tres cosas, de las tres ataduras, la mejor es la sádvica porque le permite a uno desarrollar un poco el discernimiento para darse cuenta de que es un personaje. Pero la persona que también está muy atada a lo sádvico en el sentido de que siempre está como haciendo experiencia luminosa, siempre está como en lo que es como la espiritualidad, así como un rol también, y no se da cuenta que es un rol, esa persona está atada a eso, ¿no? Se trata de trascender incluso este equilibrio, pero sin ese equilibrio no es posible darse cuenta. Uno tiene que ascender hacia lo sádvico para darse cuenta que es un rol. Si no, digamos, uno está muy en la acción o está muy en la apatía, que no es posible ya, digamos, darse cuenta como tal de que todo es un juego, todo es un rol, incluso, digamos, la espiritualidad o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces allá adelante sigan leyendo porque sigue hablando de cómo ata cada una de las gunas en diferentes momentos de la vida. Eso luego lo hablamos en el capítulo 14. Y para terminar, iba a leer un verso, si alcanzo a leer los dos versos. Ya saltamos al capítulo 18, donde dice cómo es el conocimiento dependiendo de las gunas. Eso es muy interesante, dice. También de tres linajes son el conocimiento. Este es el verso 19 del capítulo 18. También de tres linajes son el conocimiento. Tres linajes, aquí voy a hablar de las gunas. O sea, todo el tiempo está hablando de las gunas como en su diferente conformación. Puro, o sea, aquí llama puro a lo sálvico. Puro es el conocimiento mediante el cual se ven todos los seres al imperecedero ser indivisible en lo diverso. O sea, el conocimiento sálvico es aquel que más allá de la diferencia ve la unidad subyacente, que es como eso que estamos hablando del hinduismo. Uno puede volverse loco y ver que todo es incoherente, o puede intentar ver cómo el sentido que tienen, digamos, las tradiciones y cómo se unifican, cómo se van unificando. Pasional, que aquí llama pasional a lo rajásico. Pasional es aquel conocimiento que considera separadas a las diversas y múltiples existencias de los seres. Es lo pasional, aquello que separa y ve la diferencia. Cuando uno separa y ve la diferencia, lo hace porque busca poder, básicamente. De la separación, que es como la forma, digamos, más científica normal, que es separar y separar, analizar, uno se busca poder accionar desde la separación. Obviamente que mentes científicas que luego están más allá y buscan la unidad de esa diversidad, ¿no? Que son como otro tipo de mentes científicas. Y luego dice, pero tenebroso es el conocimiento que se arraiga a una sola cosa, como si lo fuese todo, mirándola fuera de la realidad bajo mezquino e irrazonable aspecto. O sea que es el conocimiento tamásico, que es el obsesivo. Es la persona que se identifica profundamente y esencialmente con uno de los aspectos. O sea que dice, soy de Racing, digamos, o soy hinduista, o soy shivaísta. Claro, es la mente que solo se identifica con un aspecto y que lo defiende a muerte. Entonces la persona que es rajásica, por lo general, que eso lo vamos a ver como en el capítulo que les dije que leyeran, la persona que es rajásica hábilmente puede manipular a esas personas tamásicas, porque son personas que son muy, muy sinceras en su devoción a algo, pero son tamásicos, creen en eso ciegamente. La persona tamásica es así obsesiva, y la persona rajásica se puede como utilizar de eso políticamente, dice que son los políticos muchas veces. Y la persona sádvica es la persona que en la diversidad ve que todos tienen razón, básicamente, porque la razón está en que todos existimos, en la existencia misma. Entonces es una persona de conocimiento sádvico, ¿no? Y como último verso,
es muy interesante esto, que es lo que les decía de que lo que muchas veces nos gusta nos hace mal, pero porque hay una perversión ya de los sentidos. Pero dice, puro es el placer que nacido del bienhadado conocimiento de Atman repugna al principio, como astringente ponzoña, y al final deleita cual suavísima ambrosía. O sea, el conocimiento que al principio, lo que no nos gusta básicamente, que yo aquí lo he escuchado mucho, lo que no nos gusta muchas veces es lo que nos conviene. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos está equilibrando. Porque tienen que pensar siempre en los gunas como desequilibrios constantes. Siempre nos vamos de un lado hacia el otro. Y lo que no nos gusta es lo que nos equilibra, por eso no nos gusta. Entonces al principio nos repugna como una ponzoña, como algo malo, pero con el tiempo vamos encontrando el equilibrio que nos permite ver una realidad superior, desde el equilibrio mismo, porque se desarrolla el buddhi, el discernimiento. Entonces muchas veces uno tiene que hacer lo que no le gusta, o sea, porque básicamente lo equilibra uno. Es como una táctica que da el Bhagavad Gita, o sea, obviamente con inteligencia, no hacer esto, pero sí darse cuenta cuando algo que no nos gusta nos equilibra, y ahí, digamos, es el camino también del yoga. Bueno, entonces hasta acá, ¿tiene alguna pregunta? ¿Ah? ¿Qué verso era ese? Es el 37 del capítulo 18. ¿Tiene alguna pregunta ahora? ¿Quedó más o menos todo claro? Bueno, bien. Entonces el capítulo 14 lo pueden leer de a poco y lo comentamos.